Es decir, a estas alturas yo creo que ya está fuera de discusión, porque hasta el propio señor Juan José Santibáñez, hoy ministro del Interior, reconoce por lo menos una de las reuniones que tuvo con el capitán Junior Izquierdo, apodado Culebra, y hasta ese momento, el de las reuniones, un hombre cercano a él, con el que tenía un vínculo, incluso en algún momento había firmado documentos en el proceso de su defensa por un problema administrativo en la policía. Lo grave es el contenido de las reuniones y de las conversaciones, porque lo que revelan los audios de esta reunión no negada por Juan José Santibáñez es que él le confiesa a esta persona en un, digamos, contexto amical, que la presidenta Dina Boluarte prácticamente le había puesto como condición para nombrarlo ministro del Interior que se trajera abajo la DIVIAC, que liquidara a la DIVIAC. Y el tema no es que la motivación de la presidenta no es que es la mandataria ocupada en la crisis de inseguridad, en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha contra la corrupción, que llega a la conclusión de que la DIVIAC por alguna razón es un estorbo, no ayuda en este proceso. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con su condición ante la justicia. La presidenta tiene cuentas con la justicia peruana que va a pagar el día que deje de ser presidenta. Y Dina va a ser presa. Puedes alargarla, puedes estirarla hasta que dure como presidenta, pero no lo vas a poder evitar por la cantidad de evidencias que se suman, porque el precio que estás pagando por ser presidente es demasiado alto. Demasiado alto. Los 49 muertos no te los van a perdonar. O sea, 49 muertos para esto, a tener este gobierno, es decir, para permitir que en el Congreso estén haciendo las barbaridades que están haciendo casi todos los días, y que cuando una unidad de la policía, como lo hizo con Castillo, como lo hizo en oportunidades anteriores, como lo hizo con Alan García, por eso es que se ha ganado esta división, el odio de los políticos de casi todas las canteras políticas, de casi todos los sectores. Es decir, cuando este grupo hace su chamba, ¿no es cierto?, y comete lo que según usted, señora presidenta, es un exceso, romperle, ¿no es cierto?, la puerta de la casa para allanar, a recoger pruebas, cuando la decisión no había sido de ellos, cuando estaban en EFICO. La decisión había sido de un juez a solicitud de un fiscal y los policías estaban aplicando una decisión ajena. En todo caso, a quien debería perseguir usted, si esto fuera legítimo, que no lo es al juez que ordenó el allanamiento y de cerraje. De cerraje significa que si usted no abre la puerta, se la rompen. Sea usted quien sea, esa es la orden judicial que se tiene que cumplir por parte de la policía. Y la investigación sobre su hermano y sobre su abogado es una investigación absolutamente legítima y justificada. Entonces, ¿cuál es el tema? Que la decisión de la presidenta de deshacerse de la DIVIAC, de sacar a Halvin Colchado, de perseguirlo, de retirarlos de la EFICOP, de retirarlos de DIVIAC, de liquidar DIVIAC, no tiene que ver con los intereses del país, tiene que ver con sus intereses personales como presidenta, protegiéndose de la justicia, impidiendo, en este caso particular, el diálogo desde el 21 de mayo de este año, no del año pasado, de este año. Y que Dios me castigue si miento. Tú sabes que para subir todo vale. Él era viceministro del Interior y le dijeron, ¿tú puedes cerrar la DIVIAC? Dijo, sí, claro, para ser ministro. Y se ríe, convencido de que no iba a cerrar la DIVIAC. ¿Por qué? Porque él consideraba en ese momento que era imposible, pero no pues, lo forzaron, lo pusieron contra la pared. Es decir, lo hicieron ir contra sus propias convicciones que están acá. Él dice, eso es ilegal, por eso me van a enjuiciar. Por eso él es consciente de que eso que le estaban pidiendo y se refiere al responsable
el asesor, el que aconseja a la presidenta que esto es posible, y se refiere al ministro de Justicia, Arana, y no sé por qué tiene que meter a la señora madre, el ministro, en el asunto, pero en fin, tal vez por el contexto. En fin, esto es sinceramente inconcebible que estemos enfrentando, y porque no es la primera vez, una vez más esta situación. Miren ustedes lo que ha pasado. Han sacado a Harvey Colchado, han sacado a César Martínez, han sacado a varios oficiales muy importantes, primero de FICO, luego de DIVIAC, de ahí han terminado liquidando la DIVIAC, y ahorita les van a dar de baja en un proceso de pase a retiro extraordinario. ¿Y eso qué significa? Que por enésima vez le están metiendo la mano a la Policía Nacional. Por enésima vez. Y eso es inadmisible. Y si estamos en una crisis terrible de inseguridad ciudadana, es porque las prioridades en la acción de la policía no tienen que ver con los problemas de los ciudadanos, sino de los políticos, que quieren una policía amable, una policía que les sirva de instrumento, una policía que se les someta, que no se ocupe de servir a los ciudadanos, sino de servirlos a ellos, y de eso ya tuvimos suficiente. Insisto, estamos como estamos, por eso, entre otras cosas, evidentemente, como la falta de recursos, la falta de equipamiento, la maldición esa de desprofesionalizar a la policía, que es una deuda que Alan García, que en paz descanse, dejó con la Policía Nacional y con el país, por su odio visceral a la Policía de Investigaciones del Perú. Pero se le hizo un gran daño, esa desprofesionalización que hay que recuperar. En el Perú tiene que haber policía de seguridad y policía de investigación. Es lo que necesitamos para enfrentar con eficiencia. Y ambas divisiones, o como se llame, de la policía, necesitan vehículos, armas, equipamiento, tecnología. Necesitan policías bien pagados, policías con la moral alta, con la retaguardia protegida, con familias que vivan decentemente en casas decentes, con un sistema de salud que les garantice una vida digna, con un sistema educativo accesible para que sus hijos puedan tener futuro. Eso deberíamos estar ocupados, para tener un instrumento que sea un instrumento súper eficaz para ayudar a la lucha contra una delincuencia que crece en un país agobiado por la crisis social, donde parte del problema, y yo no entiendo por qué le es tan difícil a estos burros que toman decisiones, entender que en un contexto de crisis social, donde la gente chambea hoy para comer mañana, ese es un espacio ideal para el desarrollo de la delincuencia. Porque una manera de tener recursos para comer mañana es robar, pues. Y la delincuencia se convierte en una posibilidad para mucha gente que probablemente, y no probablemente, seguramente en otras condiciones ni siquiera pensaría en asociarse a alguna actividad delictiva. Pero la falta de oportunidades de la sociedad crea el contexto para que eso sea posible. Y no lo estoy justificando, se trata de entender por qué pasan las cosas para resolverlas. Pero esto sinceramente es vergonzoso, es inadmisible. A mí me apena mucho, porque Juan José Santibáñez ha estado sentado acá montones de veces. Y ha estado sentado acá montones de veces haciendo lo correcto, defendiendo la independencia de la policía, defendiendo los derechos de los policías, defendiendo es decir, que no se le quite a los policías los instrumentos para luchar contra el delito, criticando, miren ustedes las paradojas, esas estrategias ridículas de los mega operativos. O sea, hacer show, hacer espectáculo para cubrir las ineficiencias reales de la lucha contra el delito y el crimen organizado. Es un espectáculo